Muchísimas gracias a Emmanuel, Tonina y Yolanda por un congreso muy interesante, muy variado y muy breve. Y también por un equipo, Emmanuel, experto, cordial y generoso, que es muy raro. Gracias. Y gracias por la invitación. En cuanto al castellano, me gustaría agradecer a Emily Manzano, il mio traductor da francés, Margherita Contestabile, il mio assistente a Milano, e a Ger Perez Casanova, ¿dónde está? Ah, que está con noi, con nosotros. Oh, no, ça va pas. No, ça va pas. Ah, voilà. En torno al Guernica, un fulgurante pulso político. Picasso frente a Franco. 69, 80 y 81. No, no, sí. Picasso dice a Félix Pita Rodríguez, en el panel en el que estoy trabajando y que llamaré Guernica, expreso claramente mi horror por la casta militar que ha hundido a España en un océano de dolor y muerte. El Guernica es una obra que, tanto en la historia del arte como en la conciencia universal, asocia ineluctablemente a Picasso con España en general y a la Guerra de España en particular. Encargada al artista por el gobierno republicano en 37, la obra se realizó en París en las difíciles condiciones impuestas por el contexto geopolítico de los años 30. El Guernica, lo sabemos, denuncia la masacre cometida en una pequeña ciudad vasca, un día de mercado, el 27 de abril 37, por bombarderos alemanes e italianos en el curso de la Guerra de España. Tras su exposición en el pabellón, la fotografía de l'Humanità, que en el archivo Picasso, el Museo Picasso, y tras la sua exposición, bueno, universal de París, el Guernica, en el pabellón español, la exposición universal, pabellón ruso, pabellón alemán con Adolf Hitler y Albert Speer, pabellón español. El Guernica viajó a través de numerosos museos occidentales para promocionar al Frente Popular antes de llegar al MoMA de Nueva York en condiciones de extended loan durante más de 40 años. En 1969, representantes del gobierno español, todavía bajo la dictadura de Franco, se dirigieron a Picasso para pedirle que el Guernica fuera enviado a las autoridades de su país y expuesto definitivamente en España. Por mediación de su abogado Roland Dumas, que condujo la negociación, el destino final del cuadro constituye un deslumbrante momento de pulso político en el siglo XX, un pulso político fuera de lo común que se extendió durante 12 años y del cual Picasso saldría vencedor, ya que se encuentra expuesta de forma permanente en el Reina Sofía de Madrid desde 1991 y 2. Hoy, en el 2025, parece que la suerte final de Guernica representa un nexo de las relaciones entre el artista y los países en los que vivió, pero también, viendo más allá, una parábola de Picasso en sus relaciones con el tiempo, el espacio, el derecho y el Estado, y, por supuesto, una parábola del artista frente al poder en general. Las heroicas condiciones de producción de la obra,
Come lo confesará más tarde a Brassai, desde 1935, Picasso se encuentra viviendo los años más duras de su vida. En estos momentos de turbulencias personales, opta por descargar sobre Sabartes, saludo a Marga, la presión cotidiana de sus asuntos. Irónicamente, en el preciso momento cuando la vida de Picasso da un giro muy difícil de gestionar, el artista se convierte en una garancia simbólica para España. Pero aquí hay que hacer un pequeño flashback y recordar que, fichado por la policía en 1901, la policía francesa, Picasso fue considerado como un sospechoso por sus relaciones con los ambientes marginales y subalternos de París. Hay un cuadro poco conocido, pero que nos ofrece una visión fascinante de los primeros momentos de Picasso en París, de lo que sentía. Se titula Grupo de catalanes en Montmartre, pero en mi opinión debería llamarse La xenofobia francesa. De izquierda a derecha, Pichot, Magnac, Casagemas, Brossa, Picasso et Jenner. En Lettre le néant, laisserei a nulla, 43, 40 anni después, el filósofo Jean-Paul Sartre dedicó páginas cruciales a describir la mirada del otro. La mirada del otro, esta mirada vigilante, es un arma que me apunta. Con la mirada del otro se me escapa la situación o, por utilizar una expresión banal, ya no soy dueño de la situación. La aparición del otro hace aparecer en una situación un aspecto que yo no quería, del que no soy dueño y que se me escapa por principio, puesta que es para el otro. Si volvemos al cuadro, entre estos 6 intrusos mal encarados, Picasso se representa a sí mismo de cara al espectador, con el sombrero empujado hacia abajo sobre la cabeza, pero se pinta como irreconocible y casi de incógnito. La bufanda de tartán que lleva bajo los ojos le tapa la parte inferior de la cara. La elección de pintarse enmascarado en el seno de un grupo del AMPA me parece el primer signo de su inteligencia política estratégica que le permitirá orientarse en el laberinto hostil de la sociedad francesa. Escapando, ¿vous n'avez pas un mouchoir? Un mouchoir, gracias, muchas gracias. ¿Cómo se dice en español, en castellano? Ok, por favor. Gracias, muchas gracias, bravo. Ok. Porque è un segno della sua intelligenza politica e strategica, perché escapa así de la estigmatización que lo confina, junto con sus amigos catalanes, al estatuto de extranjero amenazador, se niega a ser víctima, Picasso, de esta esencialización reductora. Este cuadro es sin duda uno de los primeros elementos de la estrategia que Picasso empieza ya a poner en marcha para contrarrestar de forma activa la trampa que amenaza con cerrarse sobre él en París. Durante... No, alors, que ça va en arrière, questo.
Durante la Primera Guerra Mundial, en diciembre 14, questo è il fichero di extranjero. Durante la Prima Guerra Mundial, Kahnweiler, el galerista, al ser ciudadano alemán, se le consideró un enemigo. Y todo el stock de Kahnweiler, 3.000 obras de arte en total, entre ellas 700 obras cubistas heroicas de Picasso, fue confiscado por la policía francesa como botín de guerra, convirtiendo a su creador en una víctima colateral de la xenofobia francesa y por parte de los bien pensantes miembros de la Academia de Beaux-Arts. En tiempo di guerra, questo è tutto il mercato globale creato por Kahnweiler. Por tutto il mondo, solo non in Francia. In Francia. Ok? Perché? Me lo dici tu. Perché c'è l'Accademia delle Belles Artes. En tiempos de guerra, de extrema xenofobia, tal es la ley contra los galeristas extranjeros. Para algunos críticos, el cubismo, entonces acuñado como cubismo con la capa, se convierte en el último peligro a combatir, ya que ha sido desarrollado por extranjeros sospechosos de destruir el buen gusto francés. Por lo tanto, quasi toda la obra de Picasso permanecerá invisible para el público francés hasta 1949. È una situazione che chiamo il scandalo Picasso, che è poco conosciuto. En 1900, allora, sono il documento di identità dove Picasso somiglia a un criminale, no? È il Picasso che non conosciamo. È un altro hombre visto dell'ojo dell'altro, del poliziotto, no? Documento di identità per estraneo. E la mitica sala di polizia dove si incontrava 2 millones di dossier dentro quello di Picasso. Simpatico, no? La Francia simpatica. No? Vero? Siete d'accordo, no? Ok. Allora, in 1940 la solicitud de Picasso para obtener la nacionalidad francesa, efectuada en el tormentoso contexto de la invasión de Francia por parte de la Alemania nazi, fue rechazada por 3 motivos: por extranjero, por anarquista y por revolucionario como artista de la vanguardia. Vigilado constantemente por un Estado que desconfiaba de él, Picasso se aplicó sin descanso a cumplir su misión, proteger su independencia y su libertad de acción. De hecho, su guía en el proceso creativo fue la conciencia del derecho inalienable a la integridad de la obra, algo que le convirtió en el amo de sus obras a pesar de los abusos que soportó. Picasso nunca habló con nadie sobre esta solicitud de ciudadanía. El contexto geopolítico de los años 30 también contribuye sin duda alguna en este desasosiego trágico en este periodo. En España, en julio de 36, Franco se alza en armas contra la República Española, lo que precipita al país al horror de la guerra civil. En Alemania también, en julio 36, el 22, precisamente, Hitler se compromete a apoyar a Franco con armas y material bélico, un año antes de que celebra en Múnich la exposición Entartete Kunst, que incluye a Picasso en Entartete Künstler, de artistas degenerados que deben ser destruidos. En Francia,
A medida que avanzan las tropas franquistas, se suceden las oleadas de refugiados españoles que son recluidos en campos de internamiento precarios. La actitud expectante de Picasso, así como todas aquellas reticencias que paralizaban un compromiso político activo, desaparecen ante la subida conjunta de los totalitarismos en Alemania, en España, en Francia. Por todas partes, Picasso se siente amenazado. Por lo tanto, se expresa a través de su arte. En enero de 1937 realiza Sueño y Mentira de Franco, donde elaboró un acto de rechazo por el ataque del pueblo español. Y después el Guernica. En condiciones horribles. Trabaja en un espacio exiguo, con una iluminación mediocre, donde el inmenso bastidor no cabe y el lienzo solo puede entrar inclinado y de través. En 35 días, tras una crisis mayor en la exigüidad de su estudio, lanzando un llamamiento solemne a todas sus fuentes plurales, a través de los siglos, convocando todas las referencias de su prodigiosa erudición literaria, pictórica, religiosa, Picasso se afana por realizar un gran fresco trágico que dice sencillamente que el viejo mundo se ha suicidado. La fórmula es de Michel Leiris. Por componer una ópera en la que él, además de compositor, es director de orquesta, todos los músicos, todas las voces del coro, asistido por única vez en su vida por otra artista, una fotógrafa, una militante, Dora Maar. Es una obra de arte que se convertirá, y lo sigue siendo hasta la fecha, en el estandarte de la resistencia a todos los fascismos. Sin embargo, no deja de ayudar discretamente a la causa democrática. El recipiente descubrimiento de su cuaderno Donaciones a los Españoles nos permite conocer el alcance y la generosidad de su impresionante compromiso político, artístico y financiero para los republicanos. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de las incesantes solicitudes y los honores que recibió, Picasso se niega a viajar a España a partir del 1934. Y podríamos hablar de una paradójica presencia-ausencia de España durante la Guerra Civil. Anteriormente, durante tres décadas, entre 1904 y 1934, el artista mantuvo una impresionante correspondencia con su familia, efectuó visitas casi anuales en el curso de un vaivén regular entre Francia y España y se mantuvo al día de la situación política de su país natal. Pero tras la visita veraniega de 1934 y hasta su muerte, Picasso se negará a regresar a España. En lo que se refiere al lapso 36-39, este rechazo resulta sorprendente, ya que entonces se abre para Picasso una breve ventana de bienestar político simultáneo en sus dos países, con las victorias del Front Populaire en Francia y la victoria del Frente Popular en España. Picasso acepta la solicitud de una asociación de jóvenes artistas y poetas catalanas, ADLAN, para realizar una exposición itinerante en España, pero no se desplaza. Une fois de plus, comment tu dis une fois de plus? Una vez más, gracias. Y recibe y encarga su representación al poeta Paul Éluard. En septiembre del mismo año recibe el
nombramiento de director honorario del Museo del Prado. En su análisis de este primer reconocimiento oficial por parte de España, la revista de los intelectuales antifascistas señala que no, allora queste sono las óperas. E questa è un'altra opera che me gusta mucho, 39. Los intelectuales escriben, no es que ofrece a Picasso la dirección del Museo del Prado, sino que se conquista para ese puesto a Picasso. La revolución le necesita y hay que ganarle. Es problema de honor conseguir que acepte nuestros cuadros de dirección cultural. Necesitamos a Picasso y es, por tanto, imprescindible incorporarle, traerle a España, encuadrarle. Pero esto no es todo. Josep Renau Berenguer, ministro de la Cultura, emprende una auténtica operación de seducción, acordándole a Picasso el tratamiento de querido maestro en un registro de tragedia épica para convencerlo de venir a vivir Quotation Mark junto a este magnífico pueblo español que se entrega por completo a la causa y que, por derecho de sangre y por analogía de heroísmo, merece lo mejor, es decir, a usted mismo. Pero Picasso no se mueve. Entonces la situación se invierte de manera radical. El extranjero vigilado en Francia se convierte en cabeza de puente simbólico del activismo político a una escala prácticamente universal, y si exceptuamos su periodo comunista, este será el único compromiso político decidido y intransigente que Picasso adopte en su vida. Igualmente, en Francia, Picasso rechaza las solicitudes institucionales y podríamos hablar de citas perdidas con la historia en Francia. En julio de 1936, a fin de celebrar el 14 de julio, la fiesta nacional de un año mítico para la historia, Jean Cassou le encarga a Picasso un telón para el Teatro del Pueblo. El artista forma parte de un prestigioso equipo y está clasificado entre las glorias nacionales. Esta será el segundo y último encargo oficial de Francia al artista. Picasso se pone manos a la obra y el 13 de junio realiza un croquis muy potente, una trama de puños alzados, brazos y rostros que forma una pirámide humana que culmina en una torre coronada, como se fa en Barcelona, cuando la gente se brava. De Almenas, una propuesta que parece corresponder a las urgencias de las situaciones políticas, tanto de Francia como de España. Sin embargo, Picasso desiste de este proyecto y decide proporcionarle a Cassou algo muy diferente. Se trata de el despojo del Minotauro en traje de arlequino. Un dibujo coloreado que representa una escena compleja, ininteligible para el gran público, una obra mitológica que incluye las figuras de Arlequino y del Minotauro, sus dobles predilectos. Le han pedido de hablar de la Revolución Francesa. Picasso decide ilustrar el relato épico nacional con un drama personal. ¿Cómo se explica en tales circunstancias este distanciamiento? Pero hay algo más. Sabemos que durante décadas la obra de Picasso, y muy en especial su periodo cubista, fue castigada con la invisibilización en Francia por parte de los miembros de la Académie des Beaux-Arts. Pero en 1966, con André Malraux al frente del Ministerio de Cultura del general de Gaulle, las cosas evolucionan. El ministerio reconoce el valor simbólico del artista y decide organizar una gigantesca exposición llamada Hommage a Picasso en el Grand Palais, Petit Palais y la Bibliothèque Nationale de France, que reúne más de 800 obras.
pero Picasso no acude a la inauguración. Pour que les chefs-d'œuvre soient à leur meilleure place, l'accrochage a fait l'objet de soins tout particuliers. Sous le titre Hommage à Pablo Picasso, c'est l'exposition la plus complète jamais consacrée à un peintre vivant qu'a inauguré le ministre français des Affaires culturelles. À sa suite, on pourra voyager à travers une œuvre extrêmement complexe, échelonnée sur 66 années, puisque Picasso arrivait à Paris quand le Grand Palais et le siècle justement s'achevaient en 1900. Viejo. 1901, avec l'autoportrait de la période bleue, avec le portrait de Gertrude Stein de la période rose, mais aussi avec l'Arlequin de 1923, on retrouve le virtuose du dessin. En 1907, il y avait eu la bombe des Demoiselles d'Avignon. La révolution du cubisme était commencée. Mais entre la femme au miroir et les deux femmes sur la plage, les styles sont bien différents. De 1917 à 1927, les ballets russes sont passés dans la vie de Picasso. Au cubisme se mêle un certain réalisme. Il y a aussi le Picasso du surréalisme. Cependant, au cours des années, des thèmes reviennent sans cesse. La guitare, par exemple. En 1952, c'est le retour sur la Côte d'Azur et ce sont les variations sur les thèmes célèbres. Les femmes d'Alger de Delacroix, le déjeuner sur l'herbe de Manet, l'enlèvement des Sabines de David. On ne pouvait rêver sans doute plus riche rétrospective de cette œuvre prodigieuse. Seule grande absente, Guernica, la fresque en noir et blanc de 1937. Sa fragilité ne lui a pas permis de franchir l'Atlantique. Ok, e Picasso non viene, Picasso non vede la exposición mayor de Francia è demasiado tarde para lui, questo onore. Después, Malraux propondrá también la nominación del artista al grado, ¿me sentí? Al grado de Caballero de la Legión de Honor, una recompensa que Picasso rechazará mediante unas pocas palabras grabateadas sobre una hoja de papel de color rosa arrancada a un cuaderno y con abundantes faltas de ortografía. Legión de Honor para el artista sin editor, para el pintor sin coleccionista. ¿Ok? ¿A qué puede atribuirse estas citas perdidas de Picasso con el poder oficial, tanto en España como en Francia? Andemos a la tercera parte, la estrategia Picasso. En los análisis precedentes hemos podido descubrir que Picasso rechaza entrar en el juego del poder, sea cual sea el país. Sus confrontaciones con las instituciones y los estados manifiestan su voluntad de mantener su soberanía. Prosiguamos con dos ejemplos concretos, como la exposición del Guernica en España y la creación del Museo Picasso en Barcelona, para comprender con más detalle el funcionamiento de la estrategia Picasso. Allora, en noviembre de 69, el gobierno español, de nuevo, se dirige al artista con intención de acoger el Guernica en la colección de algún museo español, pasado 32 años desde su creación. Pero Picasso le manifiesta a su abogado Roland Dumas el rechazo más categórico y la idea de que el Guernica entre en España mientras Franco siga en el poder. El Guernica fue encargada y pagada por el pueblo español, le replica el abogado a Picasso. Legalmente le pertenece, sea cual sea su color político. La respuesta de Picasso a Dumas es muy sencilla. Ingeniéselas. Y tanto que me las ingenie, nos explicó Roland Dumas, quien añadió, Picasso es un gran artista inmenso, pero de derecho no tiene ni idea. ¿Cómo venció Picasso las reticencias de su abogado? Espoleado por la firme determinación del artista, Dumas encuentra la manera de ganar tiempo
para ajustar a la ley y a la vez mantener el Guernica en el MoMA, como desea Picasso, hasta que se produzca el restablecimiento de las libertades democráticas en España. De este modo, desafiando todas las expectativas, es Picasso quien, erigido en poder soberano, impone su juicio sobre el estatus político de su país natal. En un primer momento, Dumas se dirige con hábil precaución al conservador de pintura del MoMA al término de un long-term loan. El 12 de noviembre de 69, el abogado opta por el ataque. La petición del gobierno español, escribe, se basa en el supuesto erróneo según el cual Picasso, en el pasado, habría donado esta obra a la juventud española y que esta juventud desea ahora ver la obra en España. Esta versión de los hechos es incorrecta. Pero Dumas va todavía más lejos. Saca a colación las crueles condiciones de producción del Guernica, así como su significación política. La obra fue pintada durante la Guerra Civil Española, más concretamente en 1937, tras la destrucción de la localidad republicana de Guernica como consecuencia de los bombardeos de la aviación alemana. Y fue trasladada al MoMA de Nueva York para evitar su destrucción. Así, depositado en lugar seguro, el Guernica pudo escapar a los bombardeos en Francia, a la destrucción y los pillajes de las tropas de ocupación. Y entonces Picasso manifestó claramente que la obra sería enviada a la República Española el día en que ésta fuera restablecida. Tras la muerte de Picasso, 73, y la de Franco, 75, Roland Dumas retoma el argumento. Picasso me ha hablado en numerosas ocasiones de este asunto especialmente preocupante. Su inquietud en relación al Guernica se ha convertido en una prioridad absoluta, con declaraciones escritas, un caso único en su obra. Me ha hecho el honor, de encargarme de la responsabilidad de la ejecución de sus deseos. Es cierto que en España se han hecho progresos y una evolución nada desdeñable tras la muerte del general Franco, pero no puedo considerar que esta evolución haya terminado. Y concluye afirmando que el Guernica debe permanecer en el MoMA el garante de su seguridad hasta que se tome una decisión y se establezcan los detalles técnicos de su traslado. Como vemos aquí, Dumas procedió a una interpretación de la declaración de Picasso, practicando una extensión de sus prerrogativas e insistiendo siempre en el argumento político. Pablo Picasso me ha confirmado por escrito, etcétera, etcétera. En 77, Dumas escribe de nuevo al MoMA que la situación y el destino del Guernica son objetos de rumores y especulaciones infundados. Todos cuando han escuchado las indiscusiones de Picasso sobre el Guernica son unánimes, si bien el deseo del célebre pintor de ver su obra en Madrid resulta claro y sin ambigüedad. También reclamaba prudencia en cuanto a la realización de su decisión. Lo que ocurrió en el 81, al término de una negociación que duró 12 años, y como me aseguró Laurence Debré de Abu Dhabi al teléfono ayer, Juan Carlos fue el motor principal del traslado porque fue simbólicamente fundamental a sus ojos. Así, gracias al alegado de Roland Dumas,
le corresponde únicamente al artista, un comunista por si fuera poco, decidir si se ha producido o no un completo restablecimiento de las libertades políticas en España. De manera irónica, el artista resulta vencedor en su pulso político con el dictador. En lo que concierne a su obra, Picasso detenta el juicio supremo. En contra de todos los principios jurídicos que rigen la circulación internacional del arte, Picasso logra transgredir o más bien torcer la ley. Esta estrategia desplegada en la relación de fuerza resulta aún más admirable por el hecho de producirse en Francia, en un contexto que le fue hostil durante mucho tiempo. Picasso logra superar tensiones que genera su estatuto de extranjero en Francia gracias a la adopción de una actitud estratégica de una gran eficacia. En octubre de 1944, Picasso se afilia al Partido Comunista francés, construyéndose para sí mismo en el interior del Estado francés y gracias al Partido Comunista, un territorio simbólico utópico, hecho de elecciones audaces, en el que ya no se trata de la relación entre el militante político y la institución, entre el artista pintor y el partido político. Se trata de otra cosa, como siempre con Picasso. Al igual que en su cara a cara con España y con Francia, rechaza la autoridad de los poderes establecidos, de sus leyes y de sus rígidas reglas y elecciones, cualquiera que sea el medio. Así, por ejemplo, con el episodio, allora, Partito Comunista, miembro, la colomba, E questo, per quanto riguarda l'episodio del ritratto di Stalin, que lo encargó Aragón en 1953 para le Lettres Françaises, en el momento de su muerte, Picasso transgrede el lenguaje diplomático del Partido Comunista francés al denunciar el culto de la personalidad del dictador comunista y retrata a un Stalin joven en camisa, lejos de todos los arquetipos conocidos. Una vez más, escapa a las reglas, a las leyes, tal y como había impuesto su voluntad en cuanto impuesterà su volontà in caso di Guernica. E quello che le apoya è Maurice Thorez, il suo amigo. Entonces, un'altra cosa della estrategia di Picasso. Picasso en 55, Picasso abandona París para instalarse en el sur de Francia y desde entonces, después de no haber existido para los franceses, consigue imponerse mediante una serie de gestos y contragestos como un motor de transformación estética del país. En efecto, en 68, André Malraux concibe... silencio, per favor, perché è difficile para mí, scusa. André Malraux concibe la ley sobre la dación en pago pensando específicamente en Picasso. La promulgación de una ley que permite a los herederos de un artista pagar los derechos sucesorios mediante la donación de obras y no con dinero, redactada en previsión de la muerte de Picasso, permitirá la creación del Museo Picasso de París en 85. La obra de Picasso pasa de ser pasa de ser mero objeto de transacciones privadas para convertirse en un elemento fundamental del patrimonio artístico declarado Tesoro Nacional. De hecho, más al derecho del autor, Picasso se arroga intuitivamente una serie de derechos morales que la ley concede al autor para proteger su personalidad y su reputación. Come il Sud, Picasso nel Sud, Scusa, è come dire, non so dove... Ah no, ok. E
Sí, Picasso consigue darle un pensador no convencional, capaz de una originalidad casi inigualable. Picasso protege sus obras en tanto creador como promotor de sus actividades en Francia y España. Si queremos calibrar, en todas las dimensiones, no, c'est pas ça que je voulais, ah oui, voilà. Y como dice el abogado Jean-Jacques Neuer, que es el abogado de la Picasso Administración, Picasso inventa, Picasso inventa el ius creationis, es decir, la posibilidad de recompensar el genio inventivo por otro medio que el ius sanguinis, que permite la adquisición de la ciudadanía del país mediante la filiación. Privado de los vínculos exigidos para tener derecho a esta última figura, Picasso consigue darle un sentido a lo anterior. Y esto es muy importante, mi sembra. Allora, andiamo verso Andiamo verso la seconda cosa, la creación del museo. Creación discreta del Museo Picasso de Barcelona. Sobre este tema nadie ha hablado brillantemente. Si queremos calibrar su dimensión, el impacto teórico del artista, debemos referirnos a la última etapa de pulso entre Picasso y Franco, representado por la creación discreta del Museo Picasso. Esta estrategia discreta da sus frutos y permitió irónicamente la creación del Museo Picasso de Barcelona en las mismísimas narices de la dictadura francesa. Hay un momento, allora qui, ok, aquí, ¿vero? Allora, hay un momento. Regresar per un momento a la estancia de Picasso en Gosol resulta indispensable para comprender las claves de su pasmoso pulso con la dictadura franquista, del que resultará vencedor. En aquel momento, 1906, Picasso lleva 2 años viviendo en París, pero su situación de extranjero, vigilado, en una ciudad en la que pertenece al mundo subalterno, le socava el moral. Además, no consigue reemplazar a Matisse al frente de la vanguardia. Es precisamente ahí, en este minúsculo pueblito de los Pirineos catalanes, donde son hasta 2 estados siguientes, en aquel verano de 1906, junto al nonejariano Pep Fonvilla, posadero y jefe de los contrabandistas, que Picasso se lanza al cubismo y aprende cómo salir del laberinto parisino. De hecho, en España, hasta 1829, con la falta de vigilancia fiscal en los puertos y fronteras, quotation, el contrabando se convirtió en una costumbre generalizada y vigilancia fiscal en los puertos y fronteras, aceptado por los españoles, al igual de las economías informales que mezclan elementos religiosos, financieros y sociales, y para las que la ciencia económica, repentinamente privada de bases metodológicas y conceptuales, nos obliga a pasar por la antropología. Picasso aprende así a navegar por los intersticios de la sociedad. Questo abbiamo già visto. Conclusione. Dipesh Chakrabarty, il filosofo de Chicago, ha demostrado convincentemente hasta qué punto influyó en su producción artística la condición subalterna en la que Picasso vivió en sus comienzos en París. El préstamo del concepto de territorio de pertenencia, acuñado por el antropólogo Arjun Appadurai, 2 indianos, ha resultado ser especialmente fecundo para describir la complejidad de su localización cultural y geográfica. También es necesario, por último, recordar las aportaciones del sociólogo Erving Goffman para medir
el alcance de las herramientas que necesitamos calibrar justamente la importancia de Picasso. Junto a la identidad social se articula una identidad personal compleja y laberíntica que puede adaptarse perfectamente a muchos IOS. De hecho, cuando hablamos de Picasso, hablamos de un personaje cuya desmesura escapa de todo intento de delimitación. Nos recuerda a Picasso en sus enfrentamientos con Franco a otro de los hombres del siglo, Jean-Paul Sartre, que en 1960, con sus críticas al uso de la tortura durante la guerra de Algeria y sus llamadas a la insumisión de las tropas, provocó en su pulso con el general de Gaulle la célebre fórmula proferida irónicamente por el jefe del Estado: no se encarcela a Voltaire. No se encarcela a Voltaire. Recientemente escribí que creo que los judíos deben estar en primera línea para criticar la masacre y la hambruna de la población civil en Gaza, y comparé la tragedia de Gaza a un Guernica que se eterniza, a un Guernica sin fin. Y precisamente hoy quiero añadir la increíble relevancia de un artista como Picasso para mantener su voluntad contra el poder político. Gracias.